Mi nombre es Mateo, tengo 31 años y trabajo como repartidor nocturno en Guanajuato. No es un empleo glamuroso, pero paga las cuentas y me da cierta libertad. Mientras mucha gente duerme, yo recorro las calles antiguas de esta ciudad, llevando de todo un poco: comida, paquetes misteriosos, hasta cosas que prefiero no preguntar. Después de años en esta vida, aprendí que la noche tiene sus propias reglas, y no siempre es solo el viento el que susurra en los callejones oscuros. Guanajuato es hermosa de día, con sus casas coloridas, plazas concurridas y turistas encantados. Pero en la noche, la ciudad se transforma. Las calles estrechas se vuelven sombrías, los túneles subterráneos parecen fauces de lobos hambrientos, y las campanas de las iglesias suenan como si avisaran que alguien acaba de cruzar al otro lado. Aquí, todos conocen al menos una historia de aparecidos, pero yo nunca fui de creer mucho en esas cosas. O mejor dicho, nunca fui, hasta aquella noche. Esa noche, todo comenzó como siempre. Mi celular sonó con una nueva entrega cuando terminaba de comerme un taco en el centro. Miré la dirección y fruncí el ceño. Era fuera de la ciudad, un lugar apartado, casi rural. No era común recibir pedidos para tan lejos, menos a esa hora. Pero la paga era buena, y yo no soy de rechazar dinero fácil. Agarré mi moto y seguí por las calles oscuras, esquivando borrachos, perros callejeros y turistas perdidos. El tráfico era casi inexistente, y el viento frío cortaba mi chamarra. Cuando salí de la parte histórica de la ciudad, las luces se volvieron más escasas, y la carretera comenzó a volverse un camino sinuoso y aislado, flanqueado por lomas y campos secos. Fue cuando sentí esa sensación extraña. ¿Sabes cuando parece que alguien te está observando, pero volteas y no hay nadie? Era eso. Pero lo ignoré, porque, al final, el cansancio y la soledad del camino pueden jugarte malas pasadas. El camino se volvió más desierto y silencioso. Ningún coche, ninguna casa con luz prendida, solo la luna y los faros de mi moto iluminando el camino de terracería. Y entonces, sucedió. En medio de la nada, escuché un sonido que no debería estar ahí. Ruedas crujiendo y cascos golpeando contra el suelo seco. Primero, pensé que era un coche viejo o un caballo suelto. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Allá atrás, viniendo hacia mí, estaba una carreta antigua y negra, jalada por caballos pálidos como la niebla. El conductor era una figura encapuchada, inmóvil como una estatua. El aire a mi alrededor se volvió helado, y mi pecho se apretó como si alguien hubiera puesto una piedra encima. No podía ser real, no podía, pero lo veía, y peor, a cada segundo se acercaba más. Mi corazón latía con fuerza mientras la carreta se acercaba. A cada segundo, el sonido de las ruedas crujiendo contra el suelo seco se hacía más fuerte. Quería acelerar y desaparecer de ahí, pero mi moto comenzó a fallar. El motor tosió, se ahogó y de repente se apagó por completo. No, ahorita no, murmuré, tratando desesperadamente de girar la llave, apretar el acelerador, cualquier cosa que trajera la máquina de vuelta a la vida, pero era inútil. El silencio a mi alrededor se volvió aún más pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El frío se intensificó. Mis dedos temblaban al sostener el manubrio. Intenté mirar de nuevo por el retrovisor, pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Fue entonces cuando la vi claramente. La carroza de la muerte pasó lentamente a mi lado, como si estuviera analizándome. Los caballos no tenían ojos, solo agujeros negros donde deberían estar. La carreta, de madera envejecida, parecía un ataúd ambulante, y el conductor, válgame Dios, ya había oído hablar de ella. En ese momento, recordé que mi mamá contaba una historia antigua de la familia cuando yo era chico.
sobre cómo uno de sus hermanos mayores había visto la misma carroza hace muchos años en un camino desierto del interior. El pobre hombre murió poco tiempo después en un accidente terrible con una máquina agrícola. Todos en mi familia decían que cuando esta carroza aparece no son buenas noticias. Normalmente, quien la ve muere pronto. Me quedé helado. Bajo la capucha, un rostro cadavérico me miraba fijamente. La piel era delgada como papel de China, los ojos hundidos y la boca parecía querer decir algo, pero no se movía. Cuando finalmente tuve el valor de desviar la mirada hacia dentro de la carreta, vi siluetas sombrías, rostros pálidos que parecían atrapados entre este mundo y el otro. Fue en ese instante que la figura encapuchada levantó una mano esquelética y me señaló. No necesitaba una explicación, yo sabía lo que eso significaba. Sentí un escalofrío en la espalda, un mareo que casi me tira de la moto. Respiré hondo, giré la llave una vez más, y como un milagro, el motor rugió de vuelta a la vida. Sin pensarlo 2 veces, aceleré, dejando la carreta atrás. Pero, incluso mientras me alejaba, el sonido de las ruedas y los cascos resonaba en mi mente, y algo me decía que aquello no había terminado. Mi cuerpo temblaba, el frío aún pegado a mi piel. Incluso con la moto rugiendo debajo de mí, sentía como si algo invisible todavía me estuviera siguiendo. Los ojos de aquella figura encapuchada estaban clavados en mi mente, y los susurros que parecían venir de dentro de la carreta aún resonaban en mis oídos. Pero no podía detenerme. Tenía una entrega que hacer. La carretera seguía desierta. La única iluminación era la de la luna y el faro de la moto, que parecía más débil de lo normal. La dirección en la aplicación indicaba que estaba cerca. Solo una curva más y... ahí estaba. Una casona antigua y decadente, aislada en medio de la nada. Las ventanas estaban oscuras, como si nadie viviera ahí, pero una única luz parpadeaba detrás de las cortinas mugrientas. La sensación de que algo andaba mal solo crecía dentro de mí, pero necesitaba terminar aquello. Me bajé de la moto con las piernas aún temblorosas. Agarré el paquete y toqué en la puerta de madera envejecida. Un silencio sepulcral reinó por unos instantes hasta que, con un chirrido arrastrado, la puerta se abrió. Del otro lado, un hombre anciano me miraba fijamente. Bajo, flaco, piel amarillenta como cera derretida. Sus ojos hundidos me analizaron con un aire de reconocimiento, como si ya supiera exactamente quién era yo. Entonces, ¿la viste? Mi sangre se heló. ¿Qué? Mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. La carroza. Te cruzaste con ella, ¿verdad? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabía? Yo intenté responder, pero me tragué las palabras. No quería parecer loco, pero al mismo tiempo sabía que negar sería inútil. El viejo abrió una sonrisa débil, sin alegría. Tomó el paquete de mis manos y asintió lentamente. Pocos la ven y escapan, pero no te engañes, nadie escapa para siempre. Cerró la puerta antes de que pudiera preguntar algo más. Me quedé ahí, parado, sintiendo el sudor frío escurrir por mi nuca. El silencio alrededor parecía más pesado que nunca. Volví a la moto, sintiendo que algo era diferente, como si el propio aire a mi alrededor estuviera más denso, cargado. Encendí el motor y aceleré de vuelta a la ciudad, pero el miedo ya se había arraigado en mí, porque en el fondo sabía que aquello no había terminado. El camino de regreso a la ciudad parecía más largo de lo que debería. La carretera oscura se tragaba el sonido de la moto, y por más que intentara concentrarme en el manejo, la voz del viejo resonaba en mi cabeza. Pocos la ven y escapan, pero no te engañes, nadie escapa para siempre. ¿Por qué dijo eso? ¿Será que él mismo ya había visto la carroza? O peor, ¿será que sabía lo que pasaba con quienes la veían?
Cada sombra alrededor parecía moverse. Intentaba convencerme de que era el cansancio, la adrenalina aún en mi sangre, pero algo dentro de mí sabía que había más. El aire aún estaba helado, como cuando la carroza apareció. Cuando finalmente entré a la ciudad, respiré aliviado. Las luces débiles de los postes y las calles empedradas me dieron una sensación de normalidad. Sobreviví, o al menos eso pensé. Esa noche, cuando llegué a casa, noté algo raro. Mi teléfono tenía una notificación de mensaje. El número era desconocido. Lo abrí. Aún no ha terminado. Me quedé parado, mirando fijamente la pantalla. ¿Era una broma? ¿Algún conocido tratando de asustarme? Pero nadie sabía lo que había pasado. Ni siquiera yo podía entenderlo bien. Lo ignoré y fui a bañarme. El agua caliente ayudó a relajarme un poco, pero cuando salí de la regadera y me miré en el espejo, mi sangre se heló. El vapor había dejado la superficie empañada, pero en medio del vidrio, como si alguien hubiera pasado la mano por dentro, había una marca, y parecía una mano cadavérica apuntándome. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje: nos vemos pronto. Mis ojos se agrandaron, mi corazón latía con fuerza. No era una broma. La carroza aún me estaba esperando. Esa noche, soñé con la carroza. Aparecía para mí justo en el centro de la ciudad, y nadie parecía verla. Solo yo la veía, parada, a la orilla de la calle, frente al edificio donde dejé un paquete. El ser que la conducía se volteó lentamente hacia mí. Entonces, me señaló directamente, y después a la carroza, como si me invitara a entrar. En ese instante, desperté todo sudado, en pánico, con una sensación de muerte en mi corazón. Es difícil describir esa sensación. Era como si estuviera maldito. No sé qué voy a hacer. Hasta ahora no he vuelto a ver la carroza, pero sueño con ella casi todas las noches. Siempre es lo mismo. En el sueño, estoy bien, trabajando, haciendo una entrega en algún lugar, recibo el pago y cuando salgo, ahí está, la maldita carroza de la muerte, siempre esperándome, y siempre despierto en pánico. Nunca más acepté entregas en lugares aislados, por mejor que sea el precio. Hago entregas solo dentro de la ciudad, y doy preferencia a los lugares más concurridos. Aún así, siento que algo malo va a pasar pronto. Estoy pensando en dejar de ser repartidor. Hacer entregas en moto por la ciudad es un trabajo arriesgado. Creo que me sentiré más seguro en un empleo fijo, donde no tenga que hacer nada peligroso. Hasta entonces, solo me queda rezar y manejar mi moto con todo el cuidado del mundo. Me llamo Santiago. Tengo 26 años, soy recién egresado en marketing y publicidad de una buena universidad y trabajo como asistente de marketing en una empresa mediana aquí en Guanajuato. Cuando me contrataron para este puesto, no sabía exactamente qué esperar. Claro, estoy formado en marketing, así que sé hacer mi trabajo. Pero estudiar marketing y realmente trabajar en marketing en una empresa son experiencias diferentes. Al principio, parecía el tipo de trabajo perfecto para alguien como yo. Soy meticuloso, me gusta planear y, sobre todo, soy alguien que siempre busca soluciones creativas. Eso me trajo hasta aquí, a esta sala fría y sin vida, donde cada detalle parece estar diseñado para ser eficiente e impersonal. Siempre fui introvertido, el tipo de persona que prefiere el silencio de una biblioteca o el aislamiento de una oficina vacía. No es que no me gustara socializar, pero mi manera tranquila y analítica me hacía preferir la soledad para concentrarme. El trabajo en el área de marketing es ideal para alguien como yo, muchas juntas, pero pocas que exigen interacciones personales. Al menos, esa era mi visión antes de empezar a trabajar aquí. Guanajuato es una ciudad hermosa, llena de colores e historia. El edificio donde está la empresa, sin embargo, es lo opuesto a eso. Por fuera, es un edificio moderno,
con vidrio y concreto, pero por dentro parece que hay una lucha constante entre lo nuevo y lo antiguo. El piso de cerámica pulida refleja la luz de las lámparas fluorescentes, pero no logra esconder el peso de la historia que parece cargar. No puedo explicar exactamente, pero hay algo raro en este lugar. Algo que sentí desde mi primer día, aunque intenté ignorarlo. Empecé a trabajar aquí hace algunas semanas, y desde los primeros días me di cuenta de que había rumores. Algunos compañeros de trabajo, especialmente los más antiguos, hablaban en susurros sobre que el edificio estaba embrujado. Al principio, pensé que era puro chisme, una forma de pasar el tiempo o crear algún tipo de misterio. Pero, aún así, no pude evitar la sensación de incomodidad que surgía cada vez que me quedaba solo en un pasillo vacío o en una sala por la noche. Y, antes de que pienses que soy solo otro escéptico, déjame explicarte. No soy del tipo que cree en fantasmas o espíritus, pero las cosas empezaron a suceder de forma extraña, y hasta yo, con mi mente lógica y objetiva, no pude evitar preguntarme, ¿será que está pasando algo más aquí? Fue en mi tercer día de trabajo que la primera cosa realmente rara sucedió. Estaba sentado en mi escritorio, revisando algunos informes de marketing e intentando organizar mi agenda para la próxima semana. La sala estaba silenciosa, solo el sonido del teclado y el zumbido del aire acondicionado llenaban el ambiente. Cuando el teléfono de mi escritorio sonó, casi brinco del susto. No solía tener muchas llamadas, y a esa hora, menos aún. Contesté automáticamente, sin pensar mucho. Era la extensión de otra área de la empresa, de finanzas. Entonces, debía ser algo rutinario. Pero en lugar de escuchar el sonido común de alguien del otro lado de la línea, lo que me sorprendió fue una voz suave, casi susurrante. La voz decía, «Santiago, ven a mí». Me quedé paralizado por un momento. Era una voz femenina, y la manera como dijo mi nombre. Bueno, no sé explicarlo bien, pero había algo raro en ella. Algo amenazante. Me quedé ahí por un instante, la mano aún sosteniendo el teléfono, la barbilla apoyada en el escritorio. Pero al final, mi curiosidad superó el miedo. Me levanté y fui hasta la sala de donde parecía venir la llamada. Cuando llegué allí, encontré todo normal. Ningún movimiento, ninguna persona. La sala estaba vacía. El teléfono en el escritorio estaba apagado. Volví a mi escritorio intentando racionalizar lo que había pasado. Debe haber sido algún error, pensé. Tal vez alguien hizo la llamada sin querer, pero en algún lugar en el fondo de mi mente, algo me decía que no era tan simple. A partir de ese día, comencé a notar cosas más extrañas, como si el lugar estuviera observando. Algunos días después, pasé por un pasillo más apartado de la empresa, donde la luz no alcanza bien las esquinas, y vi algo que me hizo detenerme. Una sombra, algo que no pude distinguir bien, pero que parecía moverse muy rápidamente para desaparecer antes de que pudiera entender qué era. Pensé que era mi mente jugándome una broma, o tal vez el cansancio afectándome. Pero cuando esto pasó de nuevo, y luego una vez más, comencé a sentirme realmente incómodo. Lo peor de todo, sin embargo, fue cuando alguien comenzó a llamarme, diciendo que un compañero, que estaba en el piso de abajo, me estaba esperando. Fui hasta allá, y cuando llegué, él no me había llamado. Hablé sobre la persona que me había llamado. Describí a la joven mujer, con ropa formal, bien arreglada, parecía una secretaria. Di detalles del cabello, etc. Él me miró serio y dijo, «Nunca he visto a nadie por aquí que coincida con esa descripción, a menos que sea una empleada nueva». Me quedé callado y pedí disculpas. Era como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Y en ese momento, fui invadido por una sensación creciente de que algo no estaba bien en ese edificio. Sé lo que estás pensando. Tal vez solo esté creando una historia, buscando un significado donde no lo hay. Pero, créeme,
Lo que pasó después hizo que todo esto que estoy contando pareciera apenas el comienzo. Este lugar, esta oficina, no es lo que parece. Y las cosas que están pasando aquí, bueno, voy a contarlo todo, pero tienes que estar preparado para lo que viene a continuación, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Las semanas siguientes pasaron de una manera extraña. Todavía estaba en el proceso de adaptación al trabajo, pero las cosas continuaron sucediendo de forma cada vez más inquietante. Al principio, traté de ignorarlo. La mente humana tiene una forma curiosa de lidiar con lo inexplicable, ¿no? Piensas que es solo coincidencia o que estás imaginando cosas. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que había algo ahí, algo que no podía explicar. Recuerdo una mañana particularmente calurosa. Estaba en la sala de juntas, tomando notas para un proyecto de marketing, cuando de repente me invadió una sensación de extrañeza. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, pero el aire parecía denso, como si el propio ambiente estuviera cargado de alguna energía que no lograba identificar. Estaba solo, como casi siempre, ya que la mayoría de mis compañeros estaban en reuniones o fuera de la empresa. De repente, el teléfono en mi escritorio sonó. «Santiago, ven a mí». La misma voz susurrante. Pero esta vez había algo más, algo que parecía urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté de forma automática, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Caminé hasta el lugar donde había sonado el teléfono, ese mismo pasillo vacío, las paredes de concreto haciendo eco de cada uno de mis pasos. Estaba empezando a darme cuenta de que esto no podía ser una coincidencia, ya no. Cuando llegué, la sala estaba vacía nuevamente. El teléfono, aún desconectado, no había sonado. No había nadie ahí, solo la misma quietud perturbadora. Me quedé ahí por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Nada tenía sentido, pero no pude quitarme la sensación de que algo o alguien estaba tratando de comunicarse conmigo, o peor, atraerme a un lugar desconocido. Al día siguiente, sucedió algo que solo aumentó mi inquietud. Iba al baño, al final del pasillo, cuando vi una sombra moviéndose por la ventana de una sala al fondo. No fue una sombra común, como las que verías si alguien pasara rápido, sino algo más, presente. Algo que parecía estar esperándome. Entré apurado al baño. No había nada, ninguna explicación lógica. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. Pero, aún así, no quise admitirme a mí mismo que aquello me estaba afectando. Tal vez era el estrés, pensé, o mi mente empezando a jugarme bromas, tratando de buscar explicaciones para lo que no podía entender. Esa noche, mientras pasaba por los pasillos para agarrar mi chamarra e irme, una voz llamó mi nombre. Santiago. Era una voz familiar, pero con un tono de urgencia, como si alguien estuviera necesitando ayuda. Me detuve, mi respiración acelerada. El tono parecía ser de una compañera de trabajo llamada Laura, una mujer que había empezado en la empresa poco antes que yo. Decidí seguir el sonido de la voz, que venía de una de las salas en el extremo del pasillo. Cuando llegué ahí, entré apurado, pero nuevamente, no había nadie. La sala estaba vacía y la puerta estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera sido abierta apresuradamente. Me quedé ahí, mirando alrededor, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Nadie me había llamado, pero yo había escuchado, claramente, a alguien llamarme, y con un tono tan real que pude jurar que Laura estaba ahí, esperándome. Pero no había nadie, solo el vacío de un pasillo oscuro. Y fue en ese momento que, sin querer, miré hacia la puerta de la sala 304, esa sala de la que todos hablaban, y algo dentro de mí me dijo que debía ir hasta allá.
Era como si algo me estuviera jalando hacia ella, atrayéndome a ese punto específico del edificio. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que debía volver a casa y olvidar todo aquello. Pero, aún así, no pude resistir. La curiosidad me consumió. Caminé hasta la puerta de la sala 304 y, sin pensar, la empujé. No había nadie. La sala estaba vacía, pero el aire ahí era diferente. Había una sensación de opresión, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Las paredes, cubiertas con un papel tapiz ya desgastado, parecían estar respirando. El olor a humedad estaba en el aire, mezclado con algo más, algo indefinido. Algo que me hacía querer salir de ahí lo más rápido posible. Estaba a punto de salir cuando vi algo en el escritorio. Una hoja de papel con algunas anotaciones. El título estaba resaltado, como si fuera una urgencia. Informe confidencial, María. No podía entender lo que estaba pasando. María. Sabía que ese nombre me era familiar, pero no lograba identificar de dónde. Agarré la hoja y leí rápidamente, pero no pude procesar la información. Había algo sobre documentos confidenciales e informes financieros que habían sido manipulados. Algo que, aparentemente, María, una empleada antigua de la empresa, estaba tratando de denunciar antes de su muerte. Pero, antes de que pudiera leer más, algo me hizo detenerme. El aire se volvió más frío y escuché nuevamente esa voz. Esta vez era más clara, más fuerte. Santiago, estás en peligro. Cuando miré hacia atrás, la puerta se cerró sola, haciendo un estruendo ensordecedor. Casi me caí hacia atrás, asustado, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que podría salirse del pecho. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué estaba teniendo estas visiones, escuchando estas voces? ¿Y quién era María? Salí corriendo de la sala, tratando de olvidar lo que había visto y escuchado. Pero algo me decía que apenas estaba empezando a entender lo que pasaba en ese edificio. Algo más estaba sucediendo aquí, algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Y todo estaba a punto de volverse aún más sombrío. Esa noche fue diferente. Cuando llegué a casa, aún sentía el peso de lo que había pasado en la sala 304. La imagen de la hoja de papel con el nombre María me persiguió por horas. No podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Quién era María? ¿Qué había descubierto? ¿Por qué me estaba involucrando en esto? Mi mente era un torbellino. Ya sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando. No podía seguir ignorando las señales, no después de todo lo que ya había vivido aquí. Necesitaba investigar más a fondo, descubrir la verdad detrás de los rumores y las voces que me estaban llamando. Entonces, decidí hacer algo que, en el fondo, sabía que podría llevarme por un camino peligroso. Volví a la oficina al día siguiente con una sola misión: descubrir todo lo que pudiera sobre María. Ya que nada tenía sentido, ¿quién mejor para responder mis preguntas que el pasado? Al llegar a la empresa, hice algo que nunca había pensado en hacer antes. Fui a la biblioteca interna. Era una pequeña sala, escondida en el piso inferior, llena de documentos antiguos y archivos que nadie más parecía usar. La sala tenía un olor a papel envejecido, y los estantes estaban abarrotados de carpetas y libros que nadie tocaba desde hacía años. Los empleados más antiguos rara vez bajaban ahí, y eso me daba cierto confort. Era un lugar fuera del radar, donde las preguntas podían hacerse sin ser interrumpido. Pasé horas escudriñando los archivos. Comencé a buscar cualquier mención del nombre María, pero la mayor parte de los documentos parecían ser de marketing antiguo, registros de proyectos pasados y contratos, hasta que, finalmente, encontré algo que me llamó la atención. Era un antiguo informe de desempeño de la empresa, con una sección de investigación interna. En la parte superior de la página,
El nombre de María estaba resaltado. María Fernández. Ella había sido una empleada del área de marketing, igual que yo, y trabajaba aquí desde hacía unos 5 años, antes de morir de manera trágica. El informe hablaba de una serie de errores financieros y distorsiones en la información de la empresa, errores que María habría descubierto. Ella estaba tratando de denunciar lo que parecía ser un esquema fraudulento de manipulación de datos que involucraba a la alta dirección de la empresa. Sin embargo, antes de que pudiera reunir pruebas suficientes, desapareció. Según el informe, ella había comenzado a escribir una denuncia detallada antes de su muerte, pero el caso nunca fue oficialmente investigado. Decían que había muerto en un accidente automovilístico, una tragedia sin explicaciones, pero las circunstancias alrededor de su muerte eran oscuras y nunca habían sido totalmente aclaradas. Lo más extraño de todo era la fecha en que el informe había sido escrito. Terminaba con un comentario enigmático. María sabía más de lo que estaba dispuesto a ser contado. Si este informe desaparece, busquen en la sala 304. El miedo comenzó a instalarse de nuevo. ¿Cómo apareció su nombre en ese documento si su muerte nunca había sido investigada? ¿Y por qué la sala 304 fue mencionada nuevamente? Algo estaba pasando ahí, algo que nadie parecía querer enfrentar. Comencé a conectar los puntos. Las voces que me llamaban, las sombras que veía. Todo esto estaba, de alguna forma, conectado a María y a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Decidí investigar aún más a fondo, pero no sabía si debería. El miedo ya se apoderaba de mí y ya no estaba seguro de querer saber la verdad, pero no podía parar ahora. Algo me decía que las respuestas estaban dentro de la empresa, esperando ser descubiertas. Fui a la recepción y pregunté casualmente sobre la sala 304. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Teresa, me miró con una expresión que pronto se transformó en una sonrisa forzada. Desvió la mirada rápidamente y respondió con una voz que parecía casi susurrar. ¿La sala 304? Bueno, es una sala antigua. Ya no se usa mucho. La última persona que trabajó ahí fue María. A ella le gustaba trabajar ahí sola, en paz. Pero bueno, después de que ella... ya sabes, la sala quedó en desuso. La gente prefiere no entrar ahí. Muchas cosas pasaban por ahí. Yo diría que es mejor que no te metas con eso, joven. El tono de su voz me dejó incómodo. Había algo mal en la manera como habló, como si hubiera tocado una herida antigua que aún dolía para todos los que estaban ahí. Algo estaba siendo guardado, algo que no quería ser recordado. Y, como una sombra en mi mente, la idea de María me perseguía, como si ella me hubiera elegido de alguna forma. En ese momento, la sensación de que me estaba metiendo en algo mucho más grande que yo mismo se hizo aún más fuerte. La sala 304, el nombre de María, las voces, todo estaba interconectado, y yo estaba siendo arrastrado cada vez más profundo en esta red de misterios. Sabía que algo tenía que hacerse. Necesitaba ir a la sala 304 nuevamente, y esta vez no era para salir sin respuestas. Pero lo que estaba a punto de descubrir, bueno, solo podía imaginar que aquello lo cambiaría todo. Ya no sabía qué me estaba pasando. Las noches mal dormidas se acumularon, y la tensión dentro de mí solo aumentaba. Ya estaba claro que no podría seguir ignorando lo que estaba pasando en el edificio. La sensación de ser observado, los susurros, las sombras y, ahora, los descubrimientos sobre María, todo me estaba llevando por un camino sin retorno. Decidí volver a la sala 304. Esta sería la noche. Era una noche de viernes, y la mayoría de los empleados ya se habían ido. El lugar estaba casi desierto, con excepción del vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Don Ramón, que siempre parecía estar en su puesto, sentado en una silla en la entrada.
mirando las pantallas de seguridad y los pasillos vacíos. Me miró con curiosidad cuando pasé junto a él, pero no dijo nada. Él sabía que algo estaba pasando, era obvio, todos lo sabían. Yo sabía que, por alguna razón, él no hablaría sobre lo que realmente pasaba ahí. Era como los demás. Estaba acostumbrado a ver cosas, pero prefería no involucrarse. Cuando llegué a la sala 304, el aire estaba más pesado que nunca. La luz fluorescente parpadeaba irregularmente, creando una atmósfera aún más aterradora. Puse la mano en la perilla y, por primera vez, dudé. Algo dentro de mí me decía que diera la vuelta y me fuera. Pero era demasiado tarde. Ya estaba tan involucrado que no podía dar marcha atrás. Abrí la puerta. El ambiente era el mismo. La sala estaba en total silencio, pero a diferencia de las otras veces, algo era diferente. La sensación de que no estaba solo ahí era palpable. El aire parecía más denso, casi eléctrico. Podía oír mi respiración, pero el resto del mundo parecía haber desaparecido. Había una sombra, una presencia que no podía identificar, pero que me observaba desde algún lugar dentro de esa sala. Estaba ahí, esperando, como una telaraña a punto de cerrarse. Comencé a caminar por el lugar, con los ojos fijos en el escritorio donde encontré el informe de María. Pero esta vez, cuando miré el papel, algo cambió. Las palabras se estaban alterando ante mis ojos. Las letras parecían distorsionarse, formando nuevas frases que nunca había visto antes. Estás en peligro, Santiago. Ellos saben que estás aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba empezando a entender la verdad detrás de todo esto. María no había muerto por accidente. Estaba siendo perseguida, así como yo lo estaba haciendo ahora. La empresa, o lo que fuera que estuviera detrás de ella, estaba protegiendo un secreto que María había intentado revelar. Y ahora, ese secreto estaba tratando de devorarme a mí también. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe, haciéndome dar un salto hacia atrás. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse completamente, dejándome en la oscuridad total. Podía oír algo moviéndose a mi alrededor, pero no podía ver nada. Era como si estuviera siendo tragado por la oscuridad, una oscuridad que parecía tener vida propia. Fue entonces cuando escuché la voz, la misma voz que me llamaba, pero ahora más cerca, casi en mi oído. Santiago, estás tan cerca, pero no entiendes lo que está detrás de esto. La voz era la misma de antes, suave, pero con un tono más sombrío y urgente. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca y mi voz no salía. Miré alrededor, tratando de ver algo, pero todo estaba en completa oscuridad. La sensación de pavor aumentaba, y el aire parecía volverse más pesado a cada segundo. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose en la penumbra, una figura humana, pero sin contornos definidos. Estaba parada, observándome, como si me esperara. ¿Era María? No podía ser. Ella estaba muerta y eso lo sabía con certeza. Pero esa figura, había algo de ella ahí, algo que me dejaba paralizado. La figura se acercó lentamente. Podía oír el sonido de sus pasos haciendo eco en el piso de cerámica, cada sonido más fuerte, más cercano. No sabía qué hacer. No podía salir, no podía correr. La puerta estaba cerrada y la figura estaba ahora frente a mí, sus ojos fijos en los míos. Sabía que estaba ante algo que no podía comprender, algo que sobrepasaba la razón, que no encajaba en el mundo en que vivíamos. Lo que pasaba en esa sala no era normal. Nada ahí era real, pero, al mismo tiempo, todo parecía extremadamente real. La figura se inclinó y sentí un toque frío en mi hombro. La voz susurró nuevamente, ahora con una intensidad casi insoportable.
Tienes que saber, Santiago, te han observado desde el principio, desde que entraste en esta empresa, desde que encontraste el informe. Lo que ellos no saben es que tú ya sabes la verdad. La sensación de ser envuelto por algo invisible se apoderó de mí. Estaba perdido ahí, en algún lugar entre la realidad y lo desconocido, y la verdad parecía estar a mi alcance, pero no podía tocarla. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la sala parpadeó nuevamente y la figura desapareció. El ambiente volvió a ser lo que siempre fue, pero ahora había algo diferente. La sensación de que algo o alguien me estaba observando nunca desapareció. Sabía que lo que había pasado ahí no era una simple pesadilla. Y cuando finalmente salí de la sala 304, supe que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Porque lo que me aguardaba en la última noche solo en la oficina era algo que nunca podría haber imaginado. Sabía que estaba llegando al punto sin retorno. Había algo inminente, algo que me estaba trayendo hacia el abismo, pero, al mismo tiempo, no podía dar un paso atrás. El secreto de María me estaba consumiendo, arrastrándome hacia la oscuridad que parecía tomar forma cada vez más clara. Todo indicaba que aquella noche sería la última. Era sábado, y la oficina estaba vacía. La única presencia en el edificio era don Ramón, el vigilante nocturno, y probablemente estaba en su puesto, inmerso en sus tareas habituales. Ya no me importaba él, no me importaba nada, excepto lo que estaba a punto de suceder. Sabía que esa noche las respuestas vendrían, y tal vez la única manera de sobrevivir fuera enfrentarlas. Don Ramón no se extrañó de mi presencia. De hecho, me saludó y dijo: «¿Olvidaste algo, muchacho, o vas a hacer unas horas extra?» Me reí. Era verdad. Muchos empleados hacían horas extra hasta tarde, incluso algunos sábados, aunque en ese en particular el edificio estuviera vacío. Entonces, no sería raro para el vigilante que un empleado entrara o saliera a esa hora. Solo confirmé y seguí adelante. Pasé por las salas vacías, el sonido de mis pasos haciendo eco en el pasillo desierto. La luz de las pocas lámparas fluorescentes iluminaba de forma débil, casi fantasmagórica. Mi corazón estaba acelerado y la ansiedad de saber lo que pasaría me consumía por completo. ¿Qué iba a descubrir ahora? ¿Qué más podría existir en ese edificio sombrío, además de los susurros y las sombras? Llegué a la sala 304. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Sabía que aquello no era una coincidencia. Cada pieza encajaba, y en ese momento comprendí que no solo María había sido atraída a esa sala, sino todos los que se acercaron a sus secretos. El lugar estaba impregnado de un mal invisible, algo que se arrastraba, silencioso, esperando ser descubierto, y ahora era mi turno de enfrentarlo. Entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado la última vez, pero algo era diferente. La atmósfera parecía más densa, más amenazante. La luz parpadeaba más rápido, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Miré alrededor, pero ya no había sombras ni figuras que se escondían en la oscuridad. La sala estaba vacía, excepto por una sola cosa: una vieja silla de madera en el centro del espacio. Algo me decía que esa silla estaba ahí esperándome. Sabía que estaba en peligro, pero no podía desistir ahora. Lo que fuera que me estuviera observando, o lo que fuera la entidad que estaba controlando todo esto, no me dejaría salir de ahí sin un enfrentamiento. No podía ser uno más en la lista de víctimas. La verdad necesitaba salir a la luz. Fue cuando la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo. La luz se apagó de inmediato una vez más. Ahora estaba en completa oscuridad nuevamente. La presión en el aire parecía casi insoportable. Y entonces, la voz de María: «Deberías haberte mantenido alejado, Santiago».
Sentí el pánico apoderarse de mí. Estaba ahí nuevamente, esa sensación de que alguien estaba a mi lado, pero al mismo tiempo distante, de que yo era el único presente y al mismo tiempo no estaba solo. Grité, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? La respuesta vino, no de palabras, sino de una presencia. La sala comenzó a retorcerse. Los muebles parecían moverse solos. El aire se volvió helado y una presión insoportable se apoderó de mí, como si el propio edificio estuviera tratando de tragarme. Ya no podía respirar. Ya no podía pensar con claridad. Estaba siendo aplastado por algo invisible. Y entonces, en medio de toda esa oscuridad, las palabras se formaron de nuevo, ahora con un tono más claro y frío, una amenaza inminente. Lo descubriste, Santiago. No deberías haberlo descubierto. Ahora, vas a pagar el precio. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada tocar mi hombro. No era una mano humana. No sabía qué era, pero era como si algo sobrenatural estuviera ahí conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. El frío en mi espalda me paralizó, y cuando me volteé la vi, a ella, María. La reconocí. Había una foto de ella en el informe que leí. Pero qué diferente estaba. Su figura estaba distorsionada, sin forma clara. Sus ojos estaban oscuros, sin vida, y su cuerpo parecía más una sombra que una persona real. Me miraba con una mirada vacía, pero profunda, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Su ropa estaba arrugada y sucia, con algunos desgarros, y se veía horrible. Me mataron, Santiago. Mataron a todos los que intentaron detener lo que estaba pasando aquí. Sus palabras reverberaron en el aire como un eco distante. Ya no estaba viva, pero su presencia era imposible de ignorar. Yo estaba en el centro de todo. Yo era el siguiente. Intenté correr, pero no pude. El ambiente se distorsionaba cada vez más. La sala parecía expandirse, convirtiéndose en un laberinto, mientras las voces de María resonaban a mi alrededor. Estaba atrapado, sin salida. Cada paso que daba me hacía hundirme más en la oscuridad, hasta que, finalmente, ya no había suelo bajo mis pies. Estaba cayendo, y entonces todo quedó en silencio. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que noté fue la luz. Estaba de vuelta en la sala 304, pero ya no era la misma. El aire estaba limpio, y todo parecía normal, como si la pesadilla nunca hubiera sucedido. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de la presencia de María, pero nada había cambiado. Todo parecía tan vacío. Salí de la sala con pasos lentos, pero cuando me volví hacia la puerta, algo me hizo detenerme. En la puerta había un pedazo de papel con un mensaje escrito a mano. No te olvides de nosotros, Santiago. Ellos todavía están ahí, esperando. Piensa bien en lo que vas a hacer ahora. No sabía qué significaba, pero una cosa estaba clara. Nunca volvería a ser el mismo. Lo que fuera que estuviera pasando en esa empresa, en esa ciudad, no terminaría ahí. Estaba marcado, y el misterio de Guanajuato aún no había llegado a su fin. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Lo que fuera que me estuviera vigilando, ya no quería saberlo. Era una empresa grande y yo un simple empleado, un mero asistente. No iba a ser el siguiente, no iba a terminar como María. Conseguí trabajo en otro lugar, del otro lado de la ciudad, y nunca más volví a esa empresa. Siempre he sido una mujer sencilla. Me llamo Mariana y tengo 33 años. Hace algún tiempo, vivía con mis 3 hijos en una casita de madera al borde del pueblito en el interior de Guanajuato, donde las calles estrechas y polvorientas están rodeadas por vastos campos y árboles antiguos. Soy viuda y mis hijos lo son todo para mí.
La vida en ese pueblito no era una vida rica, pero era tranquila, y eso era suficiente para mí. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el café, ver a los niños salir a la escuela y ocuparme de las tareas de la casa. A veces, los fines de semana, íbamos al mercado local o paseábamos por el bosque que quedaba justo detrás de nuestra casa. El bosque siempre fue un lugar extraño para mí. A pesar de ser un sitio bonito, lleno de árboles que parecían tocarse en el cielo y de arroyos que corrían suavemente por el suelo, había algo en las sombras que me incomodaba. A mis hijos les encantaba jugar ahí, pero yo siempre sentía una inquietud creciente cuando me acercaba a ese lugar. Fue en uno de esos días comunes que la vi por primera vez. Iba al bosque a buscar algunas hierbas que suelo usar en la cocina, y fue entonces cuando la divisé. Estaba ahí, sola, parada en medio de los árboles, como si estuviera esperando algo. La mujer parecía tener unos 40 años, con largos cabellos negros que caían en ondas sobre sus hombros. Llevaba un vestido simple y blanco, sucio y arrugado, como si hubiera sido arrastrada por un viento fuerte. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si cargaran una tristeza infinita. Al principio, pensé que era una desconocida del pueblo, tal vez alguien en busca de algo perdido. Cuando nos miramos, me sonrió, pero había algo extraño en la manera como sonrió, algo como una nostalgia que no se podía explicar con palabras. No pude evitarlo, y fui hacia ella. ¿Puedo ayudar?, pregunté, tratando de sonar educada. Me miró sin prisa de responder. Su sonrisa parecía más triste ahora, pero asintió con la cabeza, como si hubiera escuchado la pregunta solo a medias. Sí, solo necesito compañía. El bosque ha estado tan vacío. Sentí una leve tensión en el aire, pero no soy del tipo que ignora a los demás. Era una mujer, probablemente con la misma soledad que cualquier persona podría sentir viviendo en un pueblo tan pequeño. Mi nombre es Mariana, dije, extendiendo la mano. Ella miró mi mano por un momento, como si se preguntara si debería aceptarla. Al final, tocó mi mano con la ligereza de una hoja al viento. Mi nombre es Estrella, respondió, con una voz suave que parecía estar cargada de melancolía. Hace mucho tiempo, alguien me dijo que la soledad del bosque se cura con la amistad. Me quedé confundida, pero sonreí. Bueno, ¿encontraste a alguien? Yo vengo aquí de vez en cuando, a buscar algunas cosas para la casa. Disculpa por mi ropa, me resbalé antes y me ensucié un poco. Se apresuró a decir. Parecía más a gusto, como si, de alguna forma, mis palabras hubieran roto un hechizo invisible. Durante los días siguientes, empezamos a encontrarnos con más frecuencia. Siempre ahí, en ese mismo punto del bosque, donde los árboles formaban una especie de círculo natural. Las conversaciones eran simples al principio. Ella preguntaba sobre mi vida, sobre los niños, sobre cómo veía yo el mundo. Respondí con naturalidad, sin pensar mucho en las preguntas, pero algo dentro de mí sentía que estaba compartiendo más de lo necesario. Cuando hablaba sobre mis hijos, ella parecía más interesada. Sus ojos se encendían como si estuviera absorbiendo cada palabra. El tiempo fue pasando y nuestra amistad se fue solidificando, pero algo no estaba bien. No sabía qué exactamente, pero había algo en la manera como ella miraba a mis hijos. A veces, parecía que sus ojos brillaban más intensamente cuando veía a uno de mis niños corriendo por la casa o jugando en el campo. Yo no entendía bien lo que eso significaba, pero una sensación de incomodidad crecía dentro de mí. En los días en que ella no aparecía, un vacío se apoderaba de mí, como si algo estuviera faltando. Sin embargo, también me daba cuenta de que, cuando ella estaba cerca, el aire a nuestro alrededor parecía más pesado, más espeso, y empezaba a notar que, a pesar de su apariencia humana, tenía algo extraño, algo que me hacía sentir que,
Tal vez no era del mundo que conocemos. Y, por más que ella hubiera dicho que se resbaló y ensució la ropa el primer día, siempre aparecía con un vestido sucio que parecía ser el mismo. Aquello era muy extraño, pero yo no quería incomodarla hablando sobre su ropa. Podía ser una mujer sencilla, con pocas poses, o, quién sabe, podría ni siquiera tener dónde vivir por la situación que aparentaba. Sea como fuere, mis padres siempre me enseñaron a no juzgar la apariencia de los demás y mantuve eso conmigo. En los primeros días lo pasé por alto, pero la inquietud en mi pecho no podía ser ignorada por mucho tiempo. Algo se estaba formando entre nosotras y una duda angustiante empezó a apoderarse de mi mente. ¿Quién o qué era realmente Estrella? Pero aún no sabía la respuesta, y la respuesta que vendría me arrastraría a una pesadilla que jamás podría haber imaginado. La amistad con Estrella comenzó a ser una constante en mi vida. Cada encuentro en el bosque parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Ella siempre parecía esperarme ahí, como si estuviera ansiosa por nuestras conversaciones. Había una paz cuando ella estaba cerca, pero al mismo tiempo, algo que no podía entender me dejaba incómoda. Sabía que algo en su presencia era diferente, pero no lograba identificar qué. Ella siempre hablaba de su soledad, de la necesidad de compañía, y muchas veces me encontraba pensando en cómo parecía estar atrapada en algo. Lo que más me preocupaba era la manera como miraba a mis hijos. Cuando mis niños jugaban en el campo o corrían por la casa, sus ojos, siempre tan suaves y gentiles, se iluminaban con un brillo que me hacía sentir una inquietud creciente. Era como si viera en ellos algo que yo no podía entender, algo que la atraía. Cuando mis hijos empezaron a hacer preguntas sobre Estrella, sentí una punzada de desconfianza. Pedro, el mayor, con sus 10 años, me preguntó una vez por qué ella nunca hablaba sobre su familia. Él notó, al igual que yo, que Estrella siempre desviaba el tema cuando se trataba de sí misma, como si guardara un secreto demasiado profundo para ser revelado. Yo siempre decía que se había perdido de sus parientes hace mucho tiempo, lo que parecía satisfacer la curiosidad de Pedro. Sin embargo, a medida que pasaban los días, yo misma me veía cada vez más preocupada. ¿Por qué nunca hablaba sobre su vida? ¿Por qué siempre estaba sola? No lo sabía, pero algo en mi corazón me decía que esa mujer no estaba ahí por casualidad. Una tarde calurosa de otoño, estaba sola en casa con los niños cuando escuché un sonido proveniente de la puerta de entrada. Era un toque leve, como si alguien estuviera golpeando suavemente. Me extrañé, pues Estrella nunca se acercaba a la casa. Ella siempre prefería encontrarnos en el bosque, donde el aire estaba más tranquilo y las sombras más profundas. Cuando abrí la puerta, para mi sorpresa, ahí estaba ella, con su sonrisa habitual, pero con algo más en los ojos, algo que no había visto antes. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de ocultar la incomodidad que sentía al verla ahí, tan cerca de mi casa. Ella no respondió inmediatamente. Solo miró a los niños, que jugaban adentro, y luego me miró con una expresión de una tristeza indescriptible. «Vi a tus hijos hoy», dijo, y su voz estaba más suave que nunca. «Son tan preciosos, Mariana, tan llenos de vida. ¿Cómo haces para mantenerlos tan felices?». Me desconcerté con la pregunta. No era algo que ella solía preguntar. Era como si quisiera entender más sobre mis hijos, como si los estuviera estudiando. Bueno, trato de ser una buena madre», respondí, intentando desviar el tema. «Pero ¿y tú, Estrella? ¿Cómo has estado?». Ella dudó por un momento antes de responder, y entonces sus ojos brillaron de una manera que me dejó aún más inquieta. Yo solía tener hijos, 3 de ellos. Eran tan especiales, tan perfectos,
Aquellas palabras cayeron como piedras pesadas en mi pecho. El tono de su voz, bajo y casi inaudible, parecía cargar el peso de un dolor profundo, un dolor que no era solo el de una madre, sino el de alguien que había perdido lo más precioso en el mundo. Pero, ¿qué les pasó?, pregunté, sin saber por qué estaba haciendo esa pregunta. Algo me decía que no quería escuchar la respuesta, pero era como si la necesidad de saber fuera más fuerte que mi propio miedo. Ella me miró con una mirada perdida, como si estuviera mirando a un pasado distante. Se fueron. No sé cómo pasó, fue muy rápido, los perdí. Y desde entonces he estado buscando algo para llenar ese vacío. Quería creer que ella solo estaba lamentando la pérdida de algo personal, pero algo dentro de mí comenzó a sonar como una alarma. La manera como habló de sus hijos, con una melancolía profunda y una tristeza inmensurable, parecía más que un simple recuerdo. Ella no solo estaba recordando, estaba buscando algo, y me di cuenta, con un escalofrío recorriendo mi espalda, que lo que ella estaba buscando tal vez fueran mis hijos. La noche cayó y, como siempre, Estrella se despidió con una sonrisa triste, prometiendo volver al día siguiente. Me quedé ahí, observándola alejarse, con la sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Ella parecía más determinada, más enfocada, y algo en su mirada hizo que mi estómago se revolviera. Sabía que no era solo la nostalgia de sus hijos lo que la hacía buscar a los míos. Había algo más, algo que aún no lograba entender, pero que ya me daba miedo. En los días siguientes, comenzó a aparecer más frecuentemente, siempre cuando el sol empezaba a ponerse, cuando la oscuridad comenzaba a apoderarse del bosque. Y siempre que aparecía, la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. En una de esas tardes, mi hijo Pedro vino a mí, un tanto nervioso, y dijo que había visto a Estrella en el campo, cerca de casa, mirando fijamente a los niños. Cuando él la llamó, ella no respondió, solo lo observó con esos ojos vacíos, como si lo estuviera examinando. Ese comportamiento solo me hizo preocuparme aún más. Algo estaba pasando, y sentía que estaba más cerca de lo que imaginaba. Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo, sabía que necesitaba descubrirlo pronto, pues algo me decía que, en breve, ya no sería solo mi vida la que estaría en juego. El viento soplaba más fuerte esa mañana. Cuando desperté, el cielo estaba cargado de nubes oscuras, y la casa parecía más silenciosa de lo normal. Intenté ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder, pero las señales estaban comenzando a acumularse. Desde el último encuentro con Estrella, una sensación de incomodidad se había instalado en mi pecho. No podía dejar de pensar en sus palabras sobre sus hijos y la manera como los mencionaba, como si estuviera buscando algo en mis hijos. Algo no estaba bien. La inquietud era tan palpable que casi podía tocarla. Intenté alejarla, como si fuera una simple preocupación de madre, pero sabía que la situación se estaba volviendo más grave cada día. La presencia de Estrella, ahora, era más constante. Ya no me buscaba solo en los encuentros planeados en el bosque, sino que a veces aparecía cerca de mi casa, al borde del campo, observando a mis hijos desde lejos. A veces se quedaba ahí por horas, inmóvil, como una estatua. La veía desde dentro de casa y la sensación de extrañeza solo aumentaba. Nunca la había visto mirarme de esa manera. Sus ojos estaban fijos en los niños, con un brillo insano que parecía más depredador que maternal. Pero lo que más me asustó fueron los extraños gritos que comencé a escuchar por la noche. Al principio, parecían susurros fuera de la casa, pero cada noche que pasaba se hacían más fuertes, hasta que una noche los niños vinieron desesperados a mi cuarto, diciendo que oían a una mujer llorar intensamente afuera.
Me desperté de un susto y en ese momento lo escuché. Era un lamento terrible, en voz alta y clara. Fui a la ventana con cuidado y corrí un pedazo de la cortina. Fue entonces cuando vi la figura de una mujer vestida de blanco con las manos sobre los ojos, llorando en la entrada del bosque, y flotaba. Lo veía claramente, no estaba loca. Casi me desmayo del miedo. Agarré a mis hijos, encendí una vela y empezamos a rezar. Algún tiempo después los sonidos pararon, solo para volver la noche siguiente. Ya no sabía en quién confiar. La presencia de Estrella alrededor de nuestra casa se intensificaba cada día, y mis hijos estaban cada vez más perturbados. Pasábamos las noches rezando para hacer parar aquellos lamentos horribles, durmiendo muy poco, y eso empezaba a afectar nuestros días. Mis hijos estaban volviendo con recados de la escuela diciendo que estaban somnolientos durante las clases y no hacían las actividades, pareciendo atemorizados. Desesperada, busqué respuestas. En la biblioteca del pueblo encontré un diario antiguo, perteneciente a una mujer que, años atrás, describía una figura misteriosa que vagaba por los bosques en busca de algo perdido. El nombre de esa mujer era Estrella. A medida que leía, mi corazón se aceleraba. Estrella no era una amiga solitaria, era la Llorona. Ella había perdido a sus hijos años antes, y su dolor había transformado su alma en una entidad vengativa. No buscaba consuelo, sino llenarse. Buscaba niños, sustitutos para los hijos que había perdido. Estaba claro para mí que ahora quería a los míos. La revelación me dejó helada. Estrella estaba buscando a mis hijos, y yo estaba corriendo contra el tiempo. El miedo ahora estaba apoderándose de todo. Estrella, con su presencia cada vez más insoportable, estaba siempre al acecho, y yo sentía el aire volverse helado cuando se acercaba. Aquella noche, mientras mis hijos dormían, la figura de Estrella apareció, flotando en el campo, con los ojos fijos en nuestra casa. Su llanto distante se mezclaba con el viento, un sonido que parecía cortar el alma. Sabía que no podía continuar así. Intenté oraciones, amuletos, hasta busqué un sacerdote al día siguiente que bendijo la casa, pero nada parecía detener a aquella cosa. Ella siempre estaba ahí, cada noche más cerca de la casa, y dormíamos todos en el mismo cuarto. Fue entonces cuando, en un momento de pura desesperanza, se materializó ante mí. Su figura, más real y más pavorosa que nunca, apareció en el pasillo de mi casa. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita, pero también de una rabia insaciable. «Ellos van a ser míos, no puedes impedirlo», susurró, su voz como un lamento gélido. Pero algo dentro de mí despertó, una fuerza inexplicable, y le grité, pidiéndole que se fuera. Repetí las palabras del diario que encontré, palabras de despedida, palabras para que encontrara paz. Y finalicé: «Son mis hijos, y no te los vas a llevar», gritando con toda la fuerza que pude. Estrella dudó, como si luchara contra un peso invisible, hasta que finalmente desapareció girando en lamentos con las manos sobre el rostro, dejando solo el eco de su llanto. Pero sabía que, de alguna forma, no estaba completamente alejada. No pude dormir esa noche, solo hice un té e intenté calmarme. No podía ser, pero era real, y necesitaba tomar una decisión. En los días siguientes, incluso con Estrella aparentemente yéndose, ya no podía sentir paz. El pueblo, el bosque y aquella atmósfera sombría estaban apoderándose de todo. Mis hijos, especialmente Pedro, estaban más retraídos, como si sintieran la amenaza más fuerte que nunca. Fue entonces cuando tomé la decisión. No valía la pena arriesgar. No podíamos continuar en un lugar donde la muerte y el dolor flotaban en el aire, donde un espíritu desesperado perseguía nuestras vidas. Necesitaba proteger a mis hijos, y la única manera de hacerlo era partir.
A la mañana siguiente, mientras el sol aún intentaba atravesar las nubes pesadas, miré la casa, los campos y el bosque distante. Sentía que, incluso lejos, el recuerdo de Estrella nos perseguiría por mucho tiempo. Pero mi decisión estaba tomada. Empaqué las cosas rápidamente y cuando los niños se despertaron, ya estaba lista para dejar atrás todo lo que conocíamos. Un vecino me ayudó con la mudanza, inicialmente a una casa alquilada a prisa en el pueblo. Tiempo después, vendí mi casa y decidí comprar una nueva propiedad bien lejos de aquel pueblo. El pueblo quedaría atrás y, con él, la sombra de La Llorona. Pero el peso de nuestra historia con ella jamás sería borrado. La última mirada al bosque fue de alivio mezclado con tristeza. Lo que dejamos atrás jamás sería olvidado. Pero yo sabía que, para mi familia, esa era la única salida. Y así nos fuimos.